Muy buenos días. Ministro Harald Beyer Burgos, gracias por haber aceptado la invitación de Casa América a participar en este encuentro que hemos querido titular Diálogos Euroamericanos y que además empezamos con un colega suyo, con el ministro de la Presidencia de Chile, el señor Largoulé, que nos visitó a finales del mes de abril en Casa de América. También quiero dar la bienvenida al embajador, a don Sergio Romero Pizarro, a don Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina, Ana María Portales, subdirectora de Asuntos Sociales de la SEGIP, Alejandro Tiana, coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, así como a don Emiliano Martínez, presidente de la Fundación Santillana, y a don Ramón Capdevila, consejero delegado de Universia. Y, por supuesto, a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Los diálogos euroamericanos son encuentros en petit comité en que pretendemos tratar diversos temas del continente americano y de esa forma ayudamos al conocimiento entre nuestros países hermanos iberoamericanos con este lado del Atlántico. Desde luego que Chile, como tuvimos ocasión de ver hace unas semanas cuando se presentó la Alianza del Pacífico también en esta Casa de América, está volcada en la relación con el Pacífico, pero sin duda la relación transatlántica también es importante y una vocación de ambos países. La Casa de América es un foro, como digo, de encuentro y diálogo entre los españoles y los europeos y los países hermanos iberoamericanos, y es la vocación que, en la medida de lo posible, les demos una prioridad desde esta nueva dirección. Hoy, con el ministro de Educación de Chile, vamos a tener la oportunidad de analizar los grandes retos y enormes avances que Chile ha hecho en materia educativa, sobre todo en el área universitaria, en la última década. Ha habido una relación directa entre esa década de crecimiento y el avance en materia educativa, como así atestiguan distintos informes. El más conocido e importante es el de PISA, que sitúa a Chile en el puesto número 1 de los países latinoamericanos. Entre 2000 y 2010 ha conseguido Chile una impresionante convergencia con los niveles de los países de la OCDE. En 2000 la diferencia entre Chile y la media de la OCDE en los ratings de PISA era de 90 puntos sobre un baremo de 500. En 2009 se ha estrechado en 45. Si se mantiene esa progresión, en 2020 Chile estará en los niveles educativos de países de nuestro entorno, de países de la Unión Europea. Su país está logrando una rápida convergencia en los niveles de lectura y comprensión matemática, que son la base de una buena educación de sus jóvenes. Sin duda, la formación y la cualificación son las bases sobre las que se construye una economía moderna y competitiva, como es el caso de la chilena. La educación es, además, uno de los motores fundamentales de la cohesión social. Según las previsiones de la OCDE, su país alcanzará la renta de un país desarrollado antes de que acabe esta década y que sería el primer país latinoamericano en hacerlo, y eso conlleva un gran crecimiento de las clases medias y, por tanto, plantea retos, por supuesto, en materia educativa en un país que en la última década ha crecido su número de universitarios, como nos ha comentado anteriormente, de 200.000 a principios de los 90 a 1.000.000 en la actualidad. Hay un dato interesante, y es que el cambio social en Chile conlleva que esta situación se evidencia en el hecho de que cerca del 70% de los universitarios chilenos son hijos de personas que nunca estudiaron en la universidad. Y, sin más preámbulos, presento al ministro de Educación,
al señor Harald Beyer Burgos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Integró los consejos asesores presidenciales para la reforma previsional, educación y trabajo y equidad convocados por la presidenta Michelle Bachelet. Presidió el panel de expertos para una educación de calidad y la comisión asesora para la definición del salario mínimo durante el año 2010. Es autor de distintos artículos de economía y política social en revistas especializadas de su país y extranjeras. Fue investigador, coordinador académico y últimamente subdirector del Centro de Estudios Públicos, institución a la que se integró en 1987 y donde desempeñó sus funciones hasta el 29 de diciembre de 2011, cuando el presidente Piñera le nombró ministro de Educación. Y sin más preámbulos, señor ministro, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación a compartir algo de la agenda que estamos impulsando en educación en Chile. Si uno mira el año 2011, ¿no es cierto?, la sensación que queda tal vez a partir de la experiencia chilena es que el sistema educacional chileno está en crisis. Nosotros creemos que eso no es así, que los problemas de Chile tienen que ver con un crecimiento muy acelerado de algunas de sus áreas, particularmente la educación superior, y que ese crecimiento acelerado indudablemente generó algunos problemas que el gobierno reconoció en su momento y que hoy día intenta resolver. La agenda es bastante amplia. Para darles una idea, el gobierno ha aprobado, el actual gobierno ha aprobado 5 proyectos de ley en educación. En los poco más de 2 años que lleva, tiene 7 proyectos adicionales en el Congreso y espera presentar 3 más en lo que resta de su mandato. Es una agenda bien completa, integral. Se aborda desde la educación preescolar a través de distintas iniciativas, la educación escolar y también la educación superior. Y yo en esta exposición, y después, si ustedes lo estiman del caso, voy a tratar de hacerlo bien rápido, podemos pasar a preguntas sobre distintas áreas. Lo que yo quiero exponer es un poco lo que estamos haciendo en educación superior y plantearles algunos de los desafíos que tenemos como país y tratar de explicar los movimientos sociales que observamos en los años anteriores, particularmente el año 2011, y que este año se ha manifestado también, pero con mucha menos intensidad, con mucha menos fuerza. Nosotros creemos que la población ha ido comprendiendo la agenda del gobierno en materia de educación superior y eso indudablemente le ha restado algo de ansiedad a la situación y al debate. Para darles un panorama, ¿no es cierto?, lo que ustedes ven ahí en esa lámina, no sé si la ven, es el fuerte crecimiento que ha experimentado la educación superior en Chile. Para que ustedes tengan una idea, en 1990, es el año de la recuperación de la democracia, asistían a educación superior en Chile 240.000 jóvenes. Este año los antecedentes nos indican, acabamos de conocer los antecedentes, que existen matriculados en pregrado casi 1.100.000 jóvenes. Y esos jóvenes están mayoritariamente, un 68% de ellos en universidades y un 32% de ellos en 2 instituciones que nosotros llamamos institutos profesionales. Por una parte, ¿no es cierto?, que son carreras profesionales de carácter técnico, y los centros de formación técnica, que son carreras cortas técnicas, muy parecido a lo que son los community college en un país como Estados Unidos, que es el grupo más pequeño de la oferta de educación superior. Ahora, parte del debate, para que ustedes un poco lo entiendan, es que de toda esta oferta que existe en educación superior, menos del 20% es provista por instituciones públicas. Es un elemento del debate que hay que tener de alguna forma
en el hipotálamo por ahora. ¿No es cierto? Después podemos discutir más sobre eso. Indudablemente la cobertura ha aumentado en todos los niveles de ingreso, fuertemente. Por supuesto, es mucho más alta en los grupos de altos ingresos, pero proporcionalmente ha aumentado más en grupos de ingresos medios y en grupos de ingresos bajos. Las barritas que ustedes ven en esa lámina son es la proporción de estudiantes de los distintos deciles de ingreso, ¿no es cierto?, de cada grupo de 10% de jóvenes que van a la educación superior. El primer decil es el de más bajos ingresos, el décimo decil es el 10% de más altos ingresos. Y ustedes lo que ven ahí, ¿no es cierto?, es que en todos los grupos de ingreso ha habido un fuerte aumento en cobertura, indudablemente en promedios más altos en los grupos de altos ingresos, pero proporcionalmente, como decía yo, ha aumentado mucho más en los grupos de ingresos medios y bajos. Y al mismo tiempo es bueno recordar de que Chile tiene una política de aranceles libres. Las instituciones de educación superior son las responsables de definir cuáles van a ser los aranceles que las distintas instituciones van a cobrar a sus estudiantes. Y los aranceles han estado subiendo significativamente en los últimos 15 años, un promedio del orden de 3%, entre 3 y 4% real anual. E indudablemente que eso ha producido una cierta incomodidad, ¿no es cierto? Por un lado, un aumento de los grupos medios incorporándose a la educación superior, pero además matrículas o costos que han estado subiendo en forma relativamente rápida. Ahora, existen 174 instituciones de educación superior. Nosotros tenemos una nomenclatura extraña para definir a nuestras universidades. Nuestras universidades son tradicionales y fueron creadas antes del año 81 y son no tradicionales y fueron creadas después de ese año. Y básicamente, ¿por qué? Porque históricamente las universidades se creaban por leyes especiales y a partir del año 81 se liberalizó la creación de universidades en plena dictadura, ¿no es cierto?, y se crearon nuevas instituciones privadas, se crearon 35 instituciones y hoy día tenemos 60 universidades, 45 institutos profesionales y 69 centros de formación técnica. Pero como yo les decía, el 68% de la matrícula está concentrada en estas 60 universidades. Ahora, nosotros tenemos una universidad y en general una formación en educación superior que es muy profesionalizante y por lo tanto tenemos un arco amplio de programas de pregrado que en nuestra última contabilidad totalizaban 7.203 programas, que son bastante heterogéneos en términos de calidad. Y entonces agrego, ¿no es cierto?, parte pequeña de la oferta es entregada por instituciones estatales, rápido crecimiento que ha encarecido la educación superior y al mismo tiempo un conjunto amplio de programas muy heterogéneos en términos de calidad. ¿No es cierto? Ese es el cuadro que de alguna forma recibió este gobierno e indudablemente que nuestra principal preocupación en su momento, ¿no es cierto?, fue decir, nosotros hemos tenido un crecimiento inorgánico de programas educativos y necesitamos hacer una pausa y de alguna forma tratar de tener un sistema regulatorio que asegure que los programas que estamos ofreciendo sean de calidad. Nosotros no teníamos la certeza y estamos convencidos de que no toda la oferta es de la calidad deseada. Ese era un primer elemento del programa de gobierno que fue en su momento presentado a la opinión pública, ¿no es cierto?, en la campaña del 2009. Luego teníamos un sistema de financiamiento inadecuado que era caro, que además era caro sobre programas que en promedio eran caros, habían subido, ¿no es cierto?, del orden de, en los últimos 15 años, del orden de 60% real en ese periodo. Segundo elemento del diagnóstico, y un
tercer elemento, digamos, ¿no es cierto?, tenía que ver con la necesidad de darle más transparencia al sistema de educación superior. Más información por una parte, pero también mayor capacidad del Estado de regular a las instituciones, de sancionarlas cuando no cumplieran con las exigencias. Chile tiene un sistema muy extremo en términos de sanciones. Por una parte, puede cobrar sanciones en términos de multas en dinero, pero que son de montos muy bajos. Para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, el monto máximo de una multa hoy día es de 5.000 euros para una institución, independientemente de las falencias que esa institución pueda hacer. Esa es por una parte un extremo, y el otro extremo es la revocación de la personalidad jurídica. Entonces nos movemos entre dos extremos, una multa muy baja o la revocación de la personalidad jurídica de la institución. Entonces, en la práctica, lo que ha pasado en los gobiernos anteriores es que los gobiernos anteriores en estas condiciones nunca fiscalizaron mayormente a las instituciones de educación superior, nunca realmente se preocuparon de que estuvieran entregando, no sé, o estuvieran cumpliendo con la ley, o estuvieran entregando una educación de calidad, porque fluctuaban en este rango de multas bastante irrisorio, ¿no es cierto? Por un lado una multa pequeña y por otro lado la cancelación de la personalidad jurídica, y yo diría que por una suerte de acuerdo político en el país de que era importante aumentar la cobertura en educación superior atendida a la elevada desigualdad del país, nunca se presentaron proyectos de ley que permitieran mejorar la supervisión de las distintas instituciones de educación superior. Entonces, instituciones, una amplia variedad de programas de muy distinta calidad, programas que en general son relativamente altos, sin un adecuado financiamiento para los estudiantes y sin una capacidad real del Estado de supervisar el sistema, generaron un caldo de cultivo propicio, creemos nosotros, para las movilizaciones que observamos durante el año 2011. Y el gobierno, de alguna forma, ¿no es cierto?, como por razones que son hoy día ex post atendibles, ¿no es cierto?, un terremoto que destruyó parte de la infraestructura educacional escolar. Al comienzo se concentró en educación escolar, postergó su agenda en materia de educación superior. Ese cuarto elemento agregó, ¿no es cierto?, las movilizaciones que observamos el año pasado. Sin embargo, y me voy a saltar todos estos antecedentes, solamente para darles una idea de lo que Chile hace en materia de educación superior. El gasto en educación superior en Chile es relativamente alto, es el cuarto país, para los que tenemos antecedentes, que más gasta en educación superior como porcentaje del PIB. Ahora, el grueso de ese gasto es privado, y nosotros creemos que tenemos un problema, que aquí España también nos acompaña en este problema, que nuestras carreras son relativamente largas. El primer grado se obtiene después de un tiempo relativamente largo en la educación superior. Ustedes ven que en el caso de Chile, un joven chileno se demora 6,3 años en obtener su primer título, y mientras que para el promedio de los de los países de la OCDE es 4,3 años. O sea, nos estamos demorando 2 años adicionales en un sistema que es relativamente caro. Ustedes pueden imaginar lo que significa eso desde el punto de vista de la carga económica para los egresados o para las familias. Y estos ya son elementos complementarios que agregan a una situación o una sensación de malestar que fue lo que observamos el año pasado. Entonces, nosotros como gobierno desde el principio reconocimos y reconocemos también que nos demoramos tal vez en impulsar con fuerza esta agenda. Reconoce que en educación superior Chile tiene una regulación inadecuada y que se necesita un mejor equilibrio entre control y autonomía de las instituciones. Reconocemos también que el sistema es sumamente diverso y las políticas públicas generadas no han sido suficientes para hacerse cargo de esta heterogeneidad. Y por eso la agenda es relativamente amplia en materia de calidad, financiamiento y regulación. Entonces, me voy a concentrar por un momento en financiamiento.
Lo que nosotros dijimos como gobierno es que necesitamos un sistema más justo, que no discrimine básicamente a los estudiantes. Nosotros teníamos, cuando llegamos al gobierno, 3 sistemas distintos de crédito, con costos muy distintos, unos tremendamente caros, unos como el famoso crédito Corfo que llega al extremo donde los estudiantes, o una vez egresados, sus familias son embargados sus bienes si es que el estudiante no puede pagar. Y por lo tanto nos parecía que no son sistemas propios de un país que intenta apoyar a sus estudiantes y no castigarlos cuando a esos estudiantes una vez egresados les va mal. No queremos que los estudiantes estén sobreendeudados ni sus familias lo tengan, pero además necesitamos que ese sistema de financiamiento promueva la calidad, la pertinencia de los distintos programas y que sea sustentable para el Estado en el tiempo. Hoy día estos sistemas de crédito que tenemos son caros, bastante leoninos en términos de sus exigencias, pero al mismo tiempo, curiosamente, recaudaban muy poco para el Estado. Por cada peso que el Estado prestaba se recuperaban, o cada euro podríamos decir, recaudábamos del orden de 40 centavos por cada euro que el Estado presta. Entonces tampoco eran en condiciones bastante exageradas, pero tampoco recaudaban mucho en la práctica por producto de una serie de anomalías en el diseño del sistema de crédito. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, y ese proyecto se está discutiendo y avanzando en el Congreso rápidamente, vamos a terminar con los 3 sistemas de crédito distintos y vamos a tener un único sistema de crédito para los estudiantes. Nosotros mantuvimos como idea, se ha discutido en Chile y parte de las diferencias que tenemos con el movimiento estudiantil todavía tienen que ver con este aspecto puntual. Nosotros estimábamos de que no era conveniente avanzar hacia una política de gratuidad en un país tan desigual como el nuestro y dado, si ustedes recuerdan la lámina que les mostré, la cobertura por ingresos, si bien ha mejorado los ingresos bajos y medios, hay tremendas diferencias de acceso de las personas con altos ingresos y las personas con bajos ingresos. Entonces nos pareció que en un país tan desigual como el nuestro avanzar hacia una política de gratuidad era injusta, que era inadecuada, y por lo tanto nosotros mantuvimos la idea de no avanzar en esa dirección. Y lo que dijimos, en cambio, fue vamos a tener becas para el 60% de los estudiantes más vulnerables, es decir, les vamos a financiar la educación a ese grupo a través de becas, y para el resto de los estudiantes vamos a tener un sistema de crédito único en condiciones muy distintas de las que estaban vigentes. Las definiciones son amplias. El sistema de crédito vigente hoy día en Chile llegaba básicamente al 70% de la población, en algunos casos hasta el 80% de la población. Nosotros dijimos vamos a avanzar con nuestro sistema de crédito hasta el 90% de la población. ¿Por qué no para toda la población? Porque este es un crédito subsidiado y en Chile el 10% de ingresos más altos se lleva del orden, para que ustedes tengan una idea, un 40% del ingreso nacional. O sea, es un grupo muy acomodado y por lo tanto nos pareció que no era pertinente llegar al 100% con el crédito y por lo tanto sostuvimos de que debería llegar al 90%, los 9 primeros deciles de ingreso. La tasa de interés además es subsidiada al 2% anual, es un pago contingente al ingreso, eso significa que nadie paga más del 10% de sus ingresos una vez egresado y por lo tanto protege a los jóvenes que no tengan altos ingresos una vez cumplidos sus estudios. Además, el sistema parte con una tasa de 5%, o sea, una persona que tiene bajo un ingreso que en el caso actual, tal como está definido de la ley, es del orden de 800 euros mensuales, paga un 5%, por sobre 800 euros comienza a pagar un poco más, hasta llegar a una tasa máxima del 10%. Se paga por 180 meses y si después de pasados los 180 meses la persona aún tiene una deuda, el Estado absorbe esa deuda y condona. Y estamos mejorando el sistema de pago porque
la ley establece que es obligación del empleador retener, así como retiene los impuestos o como retiene las cotizaciones previsionales en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que retenga la cuota que le corresponde a la persona que recibió este beneficio pagar, ¿no es cierto? El empleador la retiene y le paga directamente al fisco. Además, nosotros teníamos un financiamiento donde el grueso de los estudiantes se estaba financiando a través de los bancos y nosotros hemos excluido los bancos del financiamiento y hemos incorporado al Estado en ese proceso a través de este sistema de créditos que yo les menciono. Ahora, Chile tiene un sistema, y esto es importante tenerlo en cuenta, si bien los aranceles son libres, el apoyo del Estado es hasta un monto que se denomina en Chile arancel de referencia. Ahora, los aranceles de referencia actualmente vigentes son sistemas que no tienen, o están definidos de una forma bastante arbitraria, que no tienen ninguna base real, y por lo tanto nadie se preocupa mucho de los aranceles de referencia, ni los estudiantes, ni las instituciones. Nosotros estamos cambiando la forma en que se definen esos aranceles de referencia y lo estamos asociando al valor que cada institución le agrega a los jóvenes. Es una fórmula muy transparente, muy técnica, donde cada institución puede mirar y toda la opinión pública puede mirar cómo está definido ese arancel de referencia, y en ese sentido se gana en transparencia, pero al mismo tiempo lo que busca es decirle a las instituciones de educación superior, mire, usted tiene aranceles libres, pero nosotros hemos calculado este arancel de referencia, que significa cuánto le agrega usted al estudiante, cuál es el valor que le aporta a su docencia, y si ese arancel de alguna forma, ¿no es cierto?, demuestra, por ejemplo, que es de un valor muy inferior al arancel efectivo, el estudiante va a decir, el Estado me está diciendo que el valor que me agrega la universidad o el programa es este, ¿no es cierto?, validado a través de una forma muy transparente de cálculo, y usted, universidad, me está cobrando mucho más. ¿Por qué me cobra mucho más? Ese es un poco el diálogo que nosotros queremos generar a través de esta política de aranceles de referencia. ¿Por qué? Porque entendemos que muchos de los 7.203 programas que existen no son muy relevantes desde el punto de vista del aporte que le hacen a los estudiantes, entonces queremos comunicarle de una forma muy sencilla a los estudiantes, a la familia, esa brecha entre los aranceles de referencia y los aranceles efectivos que las instituciones cobran. Pero como les dije, nosotros reconocemos que tenemos un mal sistema regulatorio y la forma, y esto es un poco tradicional de la experiencia chilena, no es tan replicable en otros países, la forma en que lo queremos abordar es a través de una superintendencia de educación superior, ¿no es cierto? Ese proyecto de ley está en el Congreso y básicamente lo que busca es asegurar de que las instituciones cumplan con la ley. Esto es un tema muy importante en el debate chileno, porque en estricto rigor las universidades en Chile no pueden tener retornos, no pueden ser con fines de lucro, ¿no es cierto?, lo prohíbe expresamente la ley. Sin embargo, hay sospechas de que algunas instituciones no estarían cumpliendo con este propósito. Pero como Ministerio de Educación o como Estado, más allá del Ministerio, no tenemos realmente facultades para fiscalizar eso. Entonces, este proyecto lo que busca es introducir las atribuciones para el Estado, para que el Estado realmente pueda fiscalizar esta situación, pueda asegurar que las instituciones cumplan con la ley, lo hace a través de distintas formas. Una de las formas es, por supuesto, la capacidad. Hoy día, por ejemplo, el Estado chileno no tiene ninguna capacidad de revisar los libros o las cuentas corrientes de las instituciones de educación superior privadas. Con este proyecto de ley va a poder tener esa facultad. Y tampoco tiene la facultad de influir en el nombramiento de las personas que integren la junta directiva. A través de este proyecto de ley va a influir en forma indirecta, porque va a pedir que hayan personalidades independientes, y hay todo un capítulo de inhabilidades en el proyecto de ley, y esas personas independientes van a responder con su patrimonio en el caso que, ¿no es cierto?, la institución incumpla la ley. Y tiene otros aspectos que son propios del debate chileno que
tal vez no me voy a detener. Pero nosotros creemos que este no es el único brazo que necesita el país. Nosotros tenemos un sistema de acreditación de la calidad de la educación superior que nos parece que es muy inadecuado y por lo tanto hemos comprometido un proyecto y ese es uno de los 3 proyectos que les contaba que nos faltaba, que vamos a enviar probablemente en octubre de este año, que cambia radicalmente el sistema de acreditación chileno y lo hace mucho más exigente, mucho más orientado a promover al interior de las instituciones un procedimiento continuo de mejoramiento de la calidad. En eso estamos trabajando con la OECD, con una comisión, ¿no es cierto?, con la OECD, que esperamos que nos ayude a definir este proyecto de forma tal que cumpla con los mejores estándares que se observan en la experiencia internacional. Y ese sistema, como digo, nos va a garantizar que en las instituciones exista procedimientos de mejoramiento continuo en los distintos programas y nos va a permitir también la política de aranceles de referencia que estamos definiendo, nos va a ayudar en ese propósito y este es el otro instrumento que nos va a ayudar, nos va a permitir recortar, por así decirlo, aquellos programas que nosotros estimamos que no cumplen realmente con niveles de calidad aceptables y que no le estén aportando valor a los estudiantes en el país. Esa es básicamente, en términos muy resumidos, la agenda que tenemos en educación superior. Podemos discutir y conversar sobre la agenda que tenemos en los otros niveles preescolar y escolar, si ustedes lo estiman del caso, o preguntas complementarias en esta área. Muchas gracias. Gracias, ministro. Para abrir el debate, si quieren, se pueden presentar para que les conozca el ministro. Yo quería preguntar si usted que es el ministro de Radio Nacional. Si hacemos antes una ronda para que se puedan presentar al ministro, para que sepa quiénes son. Yo soy Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina. Yo soy Gabriel Fernández, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. María Ángeles Muñoz, subdirectora de Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Patricia Onieva, directora de Programas de Internacionalización de la Fundación Universidad.es. Liliana Carrera, directora del área de Estudiantes e Investigadores Internacionales de la Fundación Universidad.es, Ministerio de Educación. Olivia Piquero, coordinadora web de Casa de América. Antonia Méndez, periodista de EFE. Teresa Montoro, periodista de Radio Nacional. Emiliano Martínez, presidente del Grupo Editorial Santillana. Rodrigo Biel, director de proyecto de la Fundación Chile España. Ramón Candevila, de Fundación Universidad. Javier Sierra, director de calidad de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Goyo García, del diario La Razón. Yo soy Isabel La Antigua, de El Mundo. Rebeca Rocha, de la agencia Europa Press. Enrique Gandásegui, de la Embajada, agregado de prensa de la Embajada de Chile. Ana María Portales, subdirectora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaría General Iberoamericana. Alejandro Tiana, director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Y Félix García Lausín, comisionado de la Unidad Coordinadora para el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Ha señalado que en las manifestaciones que hubo el año pasado con los estudiantes, bueno, hay algunos puntos, supongo, de acercamiento, aunque ya decía que la gratuidad no sería. Quería saber en ese acercamiento en qué han llegado ustedes o qué es lo que falta para cómo están ahora mismo, ¿no?, en ese punto. Y la otra parte, con todos estos proyectos que ha presentado, que está estudiando el Congreso, los que va a presentar, supongo que también, bueno, no sé, intuyo que de parte de las universidades también habrá una cierta reticencia, porque realmente les van a cambiar ustedes todo el sistema. Quería saber, desde esos dos puntos, de un sitio y de otro, pues cómo están ahora mismo. Respecto a los estudiantes, hemos tenido diálogos informales, no formales. Los estudiantes se han resistido a tener ese diálogo formal.
Ahora, uno entiende en el proceso y que ellos están viviendo, es razonable que sea así, o sea, no. Pero más allá de eso, indudablemente que nosotros retiramos a los bancos del sistema de financiamiento de la educación superior, y eso es algo que los estudiantes querían y han en general valorado que el gobierno haya hecho esta decisión, haya tomado esta decisión. Valoran el proyecto, la regulación, la nueva regulación del sistema de educación superior. Pero hay dos puntos, yo diría, donde hay diferencias y que yo no veo que se puedan zanjar en este gobierno y que son propias del proceso democrático más bien, que tiene que ver con la gratuidad, por una parte, ¿no es cierto?, donde el movimiento estudiantil insiste en avanzar gradualmente hacia una gratuidad. Y la otra dimensión es una cierta hegemonía de la educación pública en la oferta educativa. Y nosotros hemos levantado como gobierno la importancia que para nosotros tiene la libertad de enseñanza. Las instituciones y más bien las familias y los jóvenes tienen el derecho, ¿no es cierto?, de elegir la institución que les parezca más conveniente. Y la verdad es que en muchos casos las propias instituciones estatales, en Chile hay una regulación que no es una regulación, sino que es un acuerdo tomado por un gobierno anterior donde la matrícula no puede subir más del 6% en las universidades del Consejo de Rectores, que son todas las universidades que tienen incorporadas a las universidades estatales, que es la organización que tiene incorporada todas. Y la verdad es que las propias universidades estatales no han crecido a un menor ritmo que ese 6% que fue producto del acuerdo. O sea, son las propias universidades estatales las que no han querido aumentar su matrícula. ¿Por qué? Porque tienden a ser relativamente selectivas y privilegian ese. Entonces nosotros como gobierno no estamos disponibles para que ellas definan cómo aumenta la cobertura. Nosotros creemos que son los jóvenes, las familias los que tienen que definir cómo esa cobertura aumenta, y lo que a nosotros nos corresponde es garantizar que los programas sean de calidad, que haya transparencia, que haya información suficiente, y esos proyectos son los que estamos. Pero para darles una idea, los estudiantes demandan una cierta hegemonía que en términos prácticos significa que más de la mitad de la oferta tiene que ser pública, y hoy día es un 17%, 18% en educación superior la oferta pública. ¿Cómo llegamos al 50% sin producir grandes trastornos en el sistema de educación superior? Y por lo tanto ahí tenemos un punto de encuentro, de diferencia que yo creo que no se va a resolver. ¿Y cuanto al otro lado de las universidades? Las universidades, más bien, su reclamo tiene que ver con mayor aporte. No es muy distinto el debate de España, ¿no es cierto?, que quieren mayor aporte estatal y nosotros hemos aumentado los aportes estatales, pero indudablemente que a un ritmo que ellas no valoran, en el sentido que quisieran que aumentara a un ritmo mucho más fuerte. Para el año pasado el presupuesto para las instituciones de educación superior estatales aumentó del orden de 10%. El presupuesto 2012. Ellos quisieran que fuera un aumento mucho más grande, y básicamente la demanda es que alrededor del 50% del financiamiento provenga del Estado, de las instituciones tradicionales, de estas 25 universidades. Y nosotros en esa materia tampoco creemos, nosotros partimos de la base que tenemos que apoyar con más recursos a las universidades que hacen un buen trabajo, y estamos en eso, pero no creemos que tengamos que llegar a esos niveles de financiamiento. Y el otro problema que les preocupa a las universidades es esta política de aranceles de referencia que nosotros estamos impulsando. Y les preocupa porque es una forma de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Las instituciones en general no les gusta rendir cuentas respecto de programas que a nosotros nos parece que sí es importante de que los programas sean pertinentes y relevantes, y no tenemos la certeza de que muchos de los programas que ofrecen las universidades, independientemente de si son públicas o privadas, sean realmente pertinentes. Entonces, esa política que ellos perciben, porque todavía esta es una política que está en discusión, que perciben que las puede afectar, indudablemente que genera cierta resistencia.
Gracias. En el tema de financiamiento, donde usted ha planteado que hay uno de los grandes disensos con el movimiento estudiantil, que por un lado ellos plantean la gratuidad y por otro lado ustedes un arancel libre más regulado. ¿No se ha barajado la posibilidad o pensado en un arancel diferenciado como sistema universitario? Usted recordará que en el pasado, estoy hablando hace bastantes años, en Chile teníamos un sistema en las universidades públicas, antes de la ley del 81, de arancel diferenciado, que apuntaría a la inequidad, o sea, no gratuito para todos, porque efectivamente hay una inequidad muy grande y diferencias sustantivas en Chile, pero sí de acuerdo a los niveles de ingreso de la familia. ¿Se ha pensado en un sistema parecido, similar, como un punto de encuentro o no? Gracias. Bueno, el sistema que nosotros estamos promoviendo de alguna forma reconoce esa diferencia, pero lo reconoce ex post, no ex ante. Porque ex ante lo que nosotros estamos diciendo, hay estudiantes meritorios que a pesar de sus condiciones socioeconómicas lograron llegar a las universidades, lograron matricularse en programas realmente importantes para ellos. A ese grupo nosotros lo que le estamos diciendo le vamos a dar becas. Y hemos definido políticamente que ese es el 60% más vulnerable del país. O sea, para los estudiantes que vienen del 60% de los hogares más pobres, van a tener becas y por lo tanto van a tener en la práctica gratuidad. No completamente porque la beca está este arancel de referencia y si hay una brecha podrían no tener gratuidad, pero nosotros creemos que con la política de aranceles de referencia que estamos promoviendo las brechas se van a ir cerrando. Y después estamos diciendo, este es un sistema de crédito para todos los estudiantes que es contingente al ingreso, por lo tanto si un estudiante después de egresado tiene una trayectoria de bajos ingresos, o no va a pagar o va a pagar muy poco. Si tiene una trayectoria de altos ingresos, en cambio, va a pagar casi todo lo que nosotros le prestamos. Entonces, ¿por qué esta distinción? Porque hoy día un joven en Chile, y esto, si entra a alguna de las ingenierías de las universidades más selectivas, si fue pobre, al momento de ingresar, o de grupos medios, al momento de egresar va a pertenecer al 5% más altos ingresos. Eso lo sabemos, tenemos la información respecto de eso y por lo tanto a nosotros no nos parece adecuado a ese joven, si es el 60% más vulnerable, a tener una beca. Pero si es de grupos medios, va a tener un crédito y ese crédito lo va a poder pagar perfectamente con los ingresos que reciba después de egresado. Ahora, si ese mismo joven tiene por alguna razón una trayectoria de ingresos bajos, el sistema de financiamiento que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, y que estamos implementando, es un sistema que lo protege y le va a hacer pagar solamente una proporción muy baja de lo que de alguna forma le prestó el Estado. Por lo tanto, en la práctica es un arancel diferenciado, en la práctica, pero diferenciado en función de los ingresos futuros, no de los ingresos presentes. Esa es la distinción. Ministro, yo querría primero constatar que desde puntos de partida distintos y con recorridos diferentes, pero en España también experimentamos una especie de desarrollismo universitario entre el año 83 y el 93, no con con el crecimiento tan espectacular que hemos podido observar de su presentación, porque aquí en el 83 había como 750.000 estudiantes universitarios, en el 93 teníamos 1,5 millones. El camino fue diferente porque la ampliación del sistema y de la oferta se produjo sobre todo con creación de nuevas universidades públicas que se doblaron en número también en esos años y por tanto la foto de llegada es distinta en cuanto al porcentaje de estudiantes en instituciones públicas y en instituciones privadas. Aquí en España estamos en el orden del 90% de los estudiantes universitarios, me refiero, están en centros públicos y el 10% en centros privados. Pero bueno, con algunas manifestaciones también en nuestro sistema de educación superior de lo que yo llamo desarrollismo y que se presenta con mucha claridad en la configuración urbanística de las ciudades y que también aparece en los sistemas de educación superior, ¿no?, con un mapa de titulaciones pues siempre necesitado de una racionalización y, en fin, otra serie de características de este proceso, ¿no?
Y tuve ocasión de conocer el sistema universitario chileno, pero ya hace casi 10 años, ¿no? Con una misión del Banco Mundial. Y entonces una de las cuestiones que se planteaban allí para nosotros, las personas que participamos de aquella misión, era la dificultad que un aporte fiscal directo tan bajo a las universidades estatales podría representar en clave de gobernanza del sistema, ¿no? Yo he escuchado un comentario sobre la línea de aumento de las transferencias a las universidades estatales vinculada a resultados, y bueno, yo lo que sí recuerdo de aquella misión, como digo, ya hace unos cuantos años, por lo tanto la foto del sistema ha cambiado mucho, era que para nosotros con porcentajes tan bajos de aporte fiscal directo a las universidades era difícil manejar una buena gobernanza del sistema, ¿no? Y ahí quería plantearle 3 preguntas, yo creo rápidas de responder, ¿no? ¿En qué porcentaje está en este momento, en media, ¿no? el aporte fiscal directo que se realiza a las universidades estatales? Y con la línea de reformas que están impulsando, ¿a qué escenario pretenden converger, ¿no? Y otra pregunta también de porcentajes. Yo no le voy a pedir, sino yo me dirijo a la fuente que usted me señale y tampoco le voy a pedir aquí que me dé todos los datos, ¿no? Pero ¿en qué orden está el porcentaje de participación pública y participación privada en la financiación de la educación superior antes de transferencias? Es decir, antes de que las becas o los préstamos lleguen a las familias, ¿en qué porcentajes está y cuál es el horizonte que están diseñando, ¿no? Y por último, me considero un firme defensor del sistema de préstamos de devolución vinculada a ingresos a futuro. Yo creo que en España hay una asignatura pendiente que es terminar de impulsar este sistema, pero yo creo que sin duda contribuye a la equidad, combinado con becas y, en fin, en diferentes formatos y modalidades. Y me interesaba aquí sí conocer también las cuantías que están planteando tanto para las becas como para los préstamos, ¿no? En el sentido de si están concebidas para permitir la movilidad de los estudiantes, si cubren algo más allá de los aranceles, en fin, sobre este tema sí se podría extender un poquito más. Muchas gracias. A ver, depende, es muy heterogéneo el aporte fiscal directo entre instituciones de las universidades tradicionales, porque el aporte fiscal directo lo reciben solamente las universidades tradicionales, esas 25, las otras 35 privadas no reciben aporte del Estado, excepto que si sus estudiantes reciben una beca o un crédito, pero no reciben aportes directos del Estado. Ese aporte fiscal directo ha estado en la práctica congelado, o estuvo congelado hasta que nosotros llegamos al gobierno, así que respecto de 10 años atrás no había cambiado nada. Pero sí han aumentado los recursos que son concursables, son recursos a través de distintas líneas de financiamiento donde las instituciones compiten y que se asignan vía convenios de desempeño en forma significativa. Hoy día si uno mira todos los recursos públicos que están recibiendo las instituciones en promedio, estamos hablando del orden de 25%, y nosotros empezamos a subir el aporte fiscal directo por primera vez en mucho tiempo, y nos hemos comprometido a subirlo a una tasa de 5% real por 10 años. Hemos creado un aporte basal de desempeño nuevo, que también hemos comprometido a subirlo a un ritmo de 5% real anual por año, además de otros fondos concursables para las distintas instituciones. Nuestro objetivo es llegar a un financiamiento directo o semi-indirecto que no supere el 35% de los ingresos de las instituciones. Pero eso es más o menos lo que nosotros queremos avanzar y crecer en los programas vía financiamiento más concursable para investigadores y también para instituciones. De hecho, nosotros acabamos de asignar los recursos de nuestro fondo de investigación de ciencia y tecnología, y ningún investigador chileno que haya postulado un proyecto de calidad razonable, de acuerdo a los estándares de este fondo, se quedó sin financiamiento. Ninguno. O sea, hemos financiado del orden de 800 proyectos, que para una masa de 6.000 doctores que tiene Chile, digamos, es una tasa bastante alta. Y como digo, nosotros hemos revisado con detalle eso, ningún investigador que haya producido un proyecto con los estándares del fondo se quedó sin recursos. Entonces, a través de esa vía estamos allegando mucho más recursos a nuestras instituciones. Ahora,
respecto del 2,17%, del orden de un 37% hoy día es público, el resto es todo financiamiento privado, y nosotros queremos avanzar a un modelo más o menos de 50-50. En términos y eso lo vamos a hacer fundamentalmente a través de los montos de recursos que nosotros estamos invirtiendo en este nuevo sistema de financiamiento y también a través de un crecimiento en lo que nosotros llamamos investigación y desarrollo, que se canaliza a través de distintos programas y donde la promesa del gobierno fue duplicar eso de un ritmo en Chile es del orden de 0,4% del PIB. Queríamos duplicarlo a 0,8%, probablemente no vamos a llegar a 0,8%, pero sí vamos a estar en 0,7%, 0,6% del PIB. Y vamos a dejar instalado un sistema que vaya esto subiendo a través del tiempo. Y el sistema de préstamos, en el fondo nosotros lo que estamos haciendo ahí es que para el 90%, o sea, becas, vamos a pasar de 118.000 becas el año 2009 a 401.000 becas a finales de nuestro gobierno, o sea, el 2014, en el presupuesto del 2014 van a haber 401.000 becas para los estudiantes y vamos a hacer crecer el sistema de préstamos en forma significativa. Hoy día hay del orden de 480.000 préstamos a estudiantes y nosotros estimamos que vamos a pasar al orden de 740.000 préstamos en estas nuevas condiciones, con financiamiento mucho más barato y con las condiciones que les describí. Entonces la situación, creemos, desde el punto de vista de la familia, de los estudiantes, va a cambiar significativamente. Pero además nosotros reconocemos que los créditos que fueron entregados anteriormente fueron entregados en condiciones que son bastante injustas para los jóvenes. Y por lo tanto tenemos un proyecto de ley en el Congreso que esperamos aprobar en los próximos 2 meses, que lo que hace es que retrospectivamente le baja la tasa de interés a esos jóvenes que habían obtenido tasas, habían dos cosas, habían obtenido créditos a cuotas fijas a una tasa de 6%, nosotros lo que les estamos diciendo es que van a ser una tasa de interés del 2% y además contingente al ingreso. O sea, le vamos a aplicar el esquema del nuevo crédito a estos 365.000 jóvenes que ya habían obtenido un crédito en condiciones que nosotros estimamos son bastante desventajosas. Eso. Ministro, buenos días. Quería comentarle 2 aspectos. Uno de ellos me ha parecido un poco paradójico. Si mal no he entendido mal, ha comentado que a partir del año 81 empieza la liberación o la liberalización del sector educativo. Y entonces, bueno, pues, pero sin embargo me llama la atención y me gustaría que pudiese ahondar más en el tema del modelo de aranceles de referencia. Si intervienen también sobre las instituciones privadas en estos aranceles, porque si mal no he entendido, digamos que hay como una especie de comisiones, ¿no?, que intervienen de alguna manera en fijar el adecuado precio por lo que recibe el alumno. A mí sí que me gustaría, si pudiese ahondar en este sentido, cómo se articula todo ese modelo para fijar un precio adecuado que considera el Ministerio, en este caso, cuál es el precio óptimo de referencia para ese alumno que pague lo adecuado, ¿no? Sí, me gustaría saber por quiénes están formadas esas comisiones, si son en comisiones, qué variables entran en juego para fijar el precio adecuado de una formación en una institución. Y por otro lado, si tienen ustedes datos de los, digamos, de alumnos que salen a estudiar posgraduados, hacer el posgrado fuera del país, porque también yo creo que es un sistema, es un indicativo también de algunos aspectos sobre el sistema educativo, porque yo por lo menos he coincidido con investigadores de su país y la verdad es que vienen con un gran nivel, también quizás por becas que pueden obtener, o no sé si porque quizás les sale más rentable adherirse a través de la Agencia de Cooperación Internacional o de alguna fundación a venir a estudiar, por ejemplo, a España, y me consta que es un país receptor de bastantes alumnos del sistema educativo que en este momento usted representa. Muchas gracias. A ver, nosotros no queremos fijar los precios de las universidades. Lo que sí queremos decir, mire, según los cálculos del Estado, y esto es una fórmula muy simple que en el fondo es el valor que agrega la institución de educación superior a los estudiantes.
Y la forma de hacerlo es básicamente ver cuáles son los ingresos adicionales que le aporta la institución, ¿no es cierto?, a ese joven, calcular el valor presente de esos ingresos respecto de una situación en la cual ese joven, por ejemplo, no va a la universidad, ¿no es cierto? Es una fórmula muy simple que se lleva al presente y se compara básicamente con los costos de la carrera. Si esos costos son muy altos respecto a lo que le agrega, entonces nosotros le enviamos una señal al sistema, mire, piénselo de nuevo, ¿de acuerdo? Piénselo de nuevo porque resulta que estos son los costos de su carrera y el valor que le agrega a la carrera no parece el adecuado. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Nosotros estamos cruzando, nosotros hace tiempo estamos pidiendo información a las distintas instituciones respecto de todos sus egresados. Nosotros tenemos una ventaja respecto a algunos países que tenemos lo que se llama el RUT. ¿No es cierto? Que el RUT es la cuenta, digamos, todos tenemos un número distinto, digamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una licencia, un carnet de identidad, ¿no es cierto? Y todos tenemos un número. Y ese número nos acompaña toda la vida, desde que nacemos. Y lo que estamos haciendo es que a las universidades les pedimos la información de sus egresados, eso lo comparamos con el Servicio de Impuestos Internos y tenemos la proyección, sabemos los ingresos de cada uno de los egresados de la educación superior chilena. Y esa información la usamos para calcular el valor presente que le está aportando y eso lo estamos comparando con los costos. Como nosotros sabemos que estas relaciones no son perfectas, nosotros lo único que estamos haciendo es enviando la señal. Es decir, mire, usted es libre de fijar los precios, pero resulta que nosotros calculamos este arancel de referencia. Entonces el estudiante va a pensar. Ahora, en el caso de las humanidades y de carreras que a lo mejor no hay que medirlas de esta forma, nosotros creemos que hay que financiar directamente a la institución, porque ese es un bien público, produce una externalidad, ¿no es cierto? Y eso hay que financiarlo directamente y eso. Pero como Chile tiene un sistema universitario que es fundamentalmente profesionalizante, entonces uno encuentra, muchos de estos programas son ingeniería en acuicultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Más que un programa muy específico de formación profesional, nosotros creemos que tenemos que someter a las instituciones a este test. Entonces eso es lo que estamos haciendo en términos de aranceles de referencia. No es que estemos fijando un precio óptimo, sino que estamos, cuidado, aquí hay una discrepancia, preocúpese de esa discrepancia, y la universidad tiene que lidiar y explicar por qué tiene esa discrepancia, y el estudiante verá si le cree o no le cree. Esa es un poco la idea que está detrás de eso. Y el otro tema era ¿cuál era? Posgrado en el exterior. Posgrado. Sí, nosotros tenemos eso es muy importante, nosotros, y esto es para que España se ponga las pilas, como decimos nosotros en Chile. España era hasta el año pasado el principal destino de nuestros estudiantes de posgrado. Y este año pasó a ser superado tanto en maestrías como en doctorados por el Reino Unido. Y nosotros tenemos un programa relativamente generoso de becas y tenemos del orden de 800 personas yendo a estudiar posgrado a las instituciones de educación superior del extranjero. Ese es un programa tanto en maestrías como en doctorados que paga los aranceles de los posgrados y les da una beca para vivir, que es bastante razonable, creemos nosotros. Lo que sí nosotros estamos poniendo ciertas exigencias a nuestros estudiantes y tienen que postular a una de las 150 universidades top del mundo, de acuerdo a los rankings internacionales, o eventualmente, ¿no es cierto?, a un programa que demuestre si la universidad no está dentro de esos 150 lugares, que sea un programa que tenga calidad demostrable por el estudiante si es que está en una universidad que no está dentro de las 150. Y lo que vemos es que siente interés y nosotros estamos dispuestos a financiar eso y estamos financiando todos los buenos postulantes. O sea, hoy día un buen postulante a posgrado en Chile recibe financiamiento si es que cumple con estas condiciones. Y creemos que es parte de nuestra política de formación de capital humano avanzado, perfeccionar esto y seguir avanzando
en esta materia. Ministro, una última pregunta. A mí me gustaría, ministro, insistir en este último punto y además después del dato que has dado de 800 estudiantes que van al extranjero, lo hago con mucha satisfacción porque veo que la Fundación Carolina concentra cada año al 10% de esos estudiantes porque han venido en los 12 años de experiencia de esta fundación. El 9% de nuestros estudiantes han sido chilenos, 806 en total y de ellos un promedio de unos 75 por año, así que casi seguimos en ese número. Nosotros, como sabes, damos becas de posgrado y de doctorado basadas en la excelencia académica y luego lo que es más significativo, sobre todo de la calidad de los estudiantes chilenos, es que nuestro programa de becas líder, que son unas becas que se dan a los 50 mejores expedientes académicos de cada año de España, Portugal y el resto de Iberoamérica, aquí los números crecen porque de unos 500 que hemos tenido hasta ahora, 104 han sido chilenos, lo que quiere decir que más allá del 10% se concentra en ese país. Sé por el embajador que ahora hay un importante proyecto también de promover los estudios en el extranjero, de seguir fomentando este tipo de actividad y como ese es precisamente nuestro área de influencia, pues me interesaría mucho que nos hablaras un poquito más de esos proyectos de estudios en el extranjero para los estudiantes una vez que acaban sus estudios universitarios. Sí, nosotros como país, y a pesar de que Chile es un país donde en educación las diferencias son muy fuertes respecto de cómo avanzar en el sistema escolar, cómo avanzar en el sistema de educación superior, en un área donde hay consenso es la importancia de formar capital humano avanzado. Esa no es una definición muy elegante, pero así la llamamos nosotros. Y lo que nos interesa es que un número importante y creciente de nuestros jóvenes que tengan capacidades vayan al extranjero a formarse en programas de doctorado, en programas de maestría y que una vez que regresen al país, le aporten al país en distintas áreas. Y lo que nosotros estamos haciendo, porque siempre hay una discusión de si toda esta inversión que estamos haciendo va a poder después reintegrarse en el país, porque nuestras universidades tienen, como yo les decía, hoy día el número de profesores doctores en las universidades chilenas es del orden de 6.000 y estamos en los últimos 10 años hemos tenido 6.000 doctores fuera. Entonces hay toda una preocupación de cómo reinsertar esos doctores una vez que vuelvan a Chile. Bueno, en parte nosotros lo estamos logrando a través de este mayor financiamiento para investigación, lo que mencionaba antes, a través de un mayor financiamiento a las instituciones en programas de excelencia, a través de una mayor inversión en investigación y desarrollo. Y además hemos permitido ahora, con un cambio legal que hicimos hace poco, ¿no es cierto?, que las empresas puedan contratar a doctores y como parte de ese contrato puedan, si es que hacen investigación y desarrollo, al interior de la empresa, intramuro, puedan acreditarlo contra impuestos y un 35% de eso, del gasto, es un crédito tributario y el otro 65% es un gasto. Entonces, porque nosotros, uno de los problemas que hemos tenido para hacer crecer este gasto en investigación y desarrollo es que la principal fuente de financiamiento que muestra la OECD, por ejemplo, es que alrededor de 2/3 del gasto en investigación y desarrollo viene del mundo privado y el otro tercio del mundo público. Y nosotros tenemos hoy día básicamente un aporte del mundo privado del orden de 20%. Entonces nos estamos concentrando en que sea el mundo privado con mucha más fuerza la que invierta en investigación y desarrollo y este tipo de medidas son un poco lo que estamos haciendo para producir el contacto entre el mundo universitario y el mundo de la empresa. Y nuestra primera... Nosotros tenemos una tendencia de que tratamos de evaluarlo todo, digamos, para ver si está produciendo impacto o no. Es que está produciendo un impacto muy significativo y por lo tanto queremos continuar con esta expansión de los programas, pero con mayores exigencias del tipo que yo mencionaba, que sean las 150
universidades top del mundo o eventualmente programas que sean muy prestigiados y de calidad para financiar a nuestros estudiantes, y esto no va a cambiar. Lo que estamos haciendo es tratar de aumentar más que reducir el número de personas que estudian fuera a través de este programa Becas Chile. Y ahí tenemos otro debate con las universidades chilenas a propósito de que nosotros también tenemos un programa de financiamiento para estudiantes en los doctorados chilenos. Entonces las universidades chilenas querrían que mucho más de esos recursos nosotros los invirtiéramos en los programas de doctorado de las universidades chilenas, y nosotros le hemos dicho, suban a los 150 y van a tener todo el apoyo nuestro, digamos, y por lo tanto nosotros no queremos realmente hacer una distinción entre universidades extranjeras y universidades chilenas, porque nos parece que nuestro objetivo tiene que ser formar lo mejor posible a nuestras mejores mentes. Pues muchas gracias por esa oportunidad. Señor ministro, como dejó abierto la posibilidad de que hubiera alguna pregunta sobre el sistema educativo no universitario, esa amplísima responsabilidad que tienen desde los 0 años hasta la entrada en la universidad, si nos pudiera dar algún breve flash de cuál es el aporte desde el sistema público fiscal a lo no universitario, o en términos comparativos, comparado con el universitario, y tal vez, porque sería gráfico, si hay una cifra media de lo que significa ese aporte por alumnos, bien sea en pesos o en dólares o euros. Muchas gracias. A ver, nuestro principal objetivo, a pesar de que yo siempre digo los preescolares lamentablemente no marchan y por lo tanto desaparecen del foco de la política educativa muchas veces, nuestro principal énfasis está puesto en educación preescolar. Nosotros tenemos suficientes antecedentes de que los niños llegan al primer curso de básica, de primaria, con una diferencia de vocabulario del orden de, si un niño viene de un hogar aventajado, domina en términos de vocabulario del orden de 2,5 veces el dominio de vocabulario de un niño que viene de hogares de bajos ingresos. Y ustedes saben que ese es el mejor predictor de habilidades cognitivas de un niño a esa edad. Y sin embargo, tenemos una cobertura entre 0 y 6 años de 50%. Y gran parte de los niños que no están yendo a educación preescolar son niños que viven de hogares vulnerables. Entonces nosotros estamos con un esfuerzo muy grande de aumentar la cobertura en educación preescolar, y de hecho nos hemos comprometido a tener al 100% los niños del 60% de hogares más vulnerables en prekinder y kinder en el 2014, cubiertos. Pero también queremos avanzar en los grupos anteriores de edad. Y a ellos estamos además avanzando con calidad, porque uno de los problemas de Chile ha sido históricamente que mucha preocupación por la cobertura, poca preocupación por la calidad, y lo que hemos estado haciendo entonces es reformar también algunos aspectos que tienen que ver con esa educación preescolar, enriqueciendo el currículum, enriqueciendo el material de apoyo, y Santillana ahí nos ha ayudado en esa materia, digamos, ¿no es cierto?, material de apoyo a los establecimientos preescolares, y estamos incrementando fuertemente nuestro presupuesto en esa área. La verdad es que la reforma tributaria que presentó este gobierno, que le va a permitir sumar del orden de $1.000 millones adicionales al presupuesto, el grueso de eso va a educación preescolar, porque ahí nos interesa hacer una diferencia. Nosotros creemos que si no nivelamos la cancha ahí, la posibilidad de seguir mejorando en educación va a ser muy bajo, y por lo tanto tenemos que hacer ahí realmente un esfuerzo. Y en educación escolar lo que estamos haciendo es, de nuevo, estamos cambiando nuestras bases curriculares, porque creemos que las bases curriculares que teníamos eran demasiado utilitarias y queremos unas bases curriculares que formen más al ciudadano, que creen realmente personas de bien, y creemos que necesitamos, por lo tanto, un cambio en esas bases. Estamos apoyando los establecimientos con mucho mayor cantidad de material educativo. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros llegamos al gobierno, todos los niños recibían del orden de 1,7 libros
promedio, textos escolares, material de apoyo. Cuando nosotros dejemos, el gobierno va a recibir del orden de 4 textos por cada niño. Porque nosotros, un poco en nuestros estudios, entendemos que los textos escolares, el material educativo es muy costo efectivo. Desde el punto de vista de producción e impacto, queremos darle un poquito más de independencia a los niños, a los estudiantes. Otro tema que nosotros no hablamos, nosotros tenemos un gran problema en educación escolar, es las habilidades de nuestros profesores, de nuestros docentes. También estamos trabajando ahí con mucha fuerza, pero eso es una cosa que va a demorar mucho más en producir impacto. Entonces creemos que en esa transición el material educativo es tremendamente importante, pero estamos incrementando fuertemente los recursos también para educación escolar cuando nosotros, y lo estamos haciendo a través de 2 vías. Nosotros tenemos un financiamiento por alumno que se llama subvención, ¿no es cierto? Hay una subvención escolar general y una subvención escolar preferencial. La subvención escolar preferencial es para los más vulnerables. Hemos estado subiendo esa subvención y estamos también subiendo la subvención escolar general. Nosotros esperamos que en promedio, cuando nosotros dejemos el gobierno, el promedio del gasto en educación escolar va a haber subido un 40% aproximadamente. Nosotros no tenemos los problemas que tienen en España de ajuste fiscal, afortunadamente. El presupuesto de educación el año pasado subió un 10%. Nosotros esperamos que este año suba también en una cifra parecida, un poquito más bajo tal vez, porque también como hay una crisis mundial tenemos que ser un poco más cuidadosos con nuestros recursos, y gran parte de esos recursos va a educación escolar a través de estos aumentos de gasto. Pero al mismo tiempo estamos implementando un sistema de supervisión y de control de la calidad de la educación mucho más fuerte a través de una agencia de calidad que va a ser mucho más exigente con los distintos establecimientos, subir los estándares, porque creemos que este mayor gasto tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, de mayores exigencias a los establecimientos, y de hecho por primera vez en la historia chilena se van a poder cerrar establecimientos escolares que no cumplan con los estándares educativos que define el Estado a través de un mecanismo muy amplio de participación y que finalmente es sancionado no por el Ministerio de Educación, sino que por un Consejo Nacional de Educación, que es una institución autónoma, independiente, cuyos miembros son ratificados por el Senado, y por lo tanto esos estándares van a ser ratificados por este Consejo Nacional de Educación, y una vez que los estándares estén en funcionamiento, los establecimientos que no lo cumplan, como digo, por primera vez en la historia van a poder ser cerrados en Chile. Ministro Beller, muchas gracias por haber compartido este café con nosotros en el contexto de los diálogos euroamericanos que organiza Casa de América. El ministro de la Presidencia de la GULE, cuando estuvo en abril, comentó que después del terrible terremoto de febrero de 2010, antes de que el presidente Piñera fuera investido presidente de la República de Chile, se reunió con sus personas de confianza y les preguntó: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconstruir el país o nos vamos a dedicar a hacer las reformas que nos hemos comprometido con nuestros electores? Y la respuesta del presidente Piñera a su pregunta fue: vamos a hacer las dos cosas. Usted nos ha comentado hoy cuál ha sido uno de los ejes fundamentales de la acción política del gobierno del presidente Piñera. Sin duda, el sistema educativo chileno tiene grandes fortalezas, como se constatan en el último índice de competitividad global que publica bianualmente el Foro Económico de Davos, y hay una serie de estadísticas que así lo demuestran. Por ejemplo, en calidad de gestión de la educación primaria y secundaria están ustedes entre los países con mejor gestión, en el puesto número 14, la formación continua del profesorado, capacidad de investigación y servicios formativos, el acceso a Internet en las escuelas. Estos, sin duda, son los retos. Las fortalezas del sistema educativo. Quedan retos pendientes, como hemos visto en el estudio de PISA publicado en 2009, que es conseguir que Chile converja con el resto de países de la OCDE, y estoy seguro que así como convergerán en desarrollo económico, también lo harán en desarrollo
en la calidad educativa de Chile, de su país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.